Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a todos los que tenemos, no solo de manera presencial, sino a los que están virtual con nosotros. Aquí en presencial estamos haciendo un ejercicio de estar juntos, de amarnos en la distancia, y los invito a ustedes en casa a hacer lo mismo. Abrazar a la persona que está al lado, a su esposo, su hijo, a un amigo, con el que esté, y que se sienta bienvenido a la distancia y de manera presencial a esta su casa. Voy a pedirles que abramos un momento la Biblia para leer la palabra de Dios y que nos tiene para este día el Señor, para iniciar nuestra reunión cerca de Él. En 1 Samuel 2, vamos a leer un cántico que le hizo Ana cuando el Señor respondió los deseos de su corazón, y cómo ella empieza a ver al Señor como una roca fuerte en su vida. Y le dice en el capítulo 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. El Señor en el capítulo 9 nos dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces dígale al Señor hoy eso: Señor, quita toda la necedad de mi cabeza, de mi boca, pensar que yo sé qué es lo mejor para mí. Yo quiero entender tu voluntad en mi vida, y solo tú eres el que la conoces, entonces permíteme descansar en ella. Y no hay nada más bonito cuando estamos en ese proceso que darle lo que tenemos y lo mejor al Señor. Entonces dígale hoy: yo quiero darte lo mejor, que es con mi canto, que es con mi aplauso, que es con mi cuerpo, que es con mi devoción, mi rendición, que es con mi humildad, acercarme a ti, que es con mis palmas, que es con mi voz alta y fuerte para que tú me escuches. Dele lo mejor al Señor en este día. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Queremos obedecerte, Dios, para mostrarte lo mejor de nuestro corazón, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno. Los sueños se logran alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi
corazón dispuesto a aprender. Daremos solo las primicias, Tú mereces lo mejor. pues tú mereces lo mejor. Cántale al Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Me obedecias mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Me obedecias mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Dale un aplauso a Dios, mostrándole que usted está acá, que Él pueda escucharnos, Dios. Que nuestra adoración a Él sea como fragancia, que suba, que le guste. Así como todas las cosas que Ana hizo por el corazón del Señor, por ganar la gloria del Señor en su vida. Dile: Dios, yo quiero honrarte de esa manera, entregarte mi ser, porque tú estás primero. Por encima de cualquier cosa, tú estás primero y yo quiero entregarte todo lo mejor de mí. Y vamos a decirle al Señor con esta canción que Él es lo único que basta, que no hay nada más en el mundo que nosotros queramos sino Él, que Él es suficiente. Dígale: Dios, tú eres suficiente para nuestra vida, tú eres insaciable, tú estás aquí, tú eres saciable por perdón. Tú puedes llenar nuestro corazón, tú puedes llenar nuestros vacíos, pero tenemos que conocerte como nuestro Salvador. Y entendiendo que tú, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados, podemos entender la obra infinita que tú haces también en nuestra vida aquí en la tierra. Porque tú ya cumpliste todo, Señor. Y quieres es que te conozcamos más, que disfrutamos más de tu presencia, que llevemos otras personas a conocerte. Dile a Dios: tú bastas, tú eres suficiente para mi corazón y para mí. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como son
hizo bastar. Bendito eres tú, Señor. Señor, ahí hay un futuro ahora, una esperanza en ti, Señor. Por eso también queremos recibirte con brazos abiertos para que tú en este día hagas la obra, Dios. Para que tú hables a nuestro corazón, para que tú nos enseñes, nos ministres, nos confirmes, Dios, y nos acompañes en este día, Dios, de reunión contigo, Padre. Amén. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Todos los niños que están presentes ya pueden subir, ya están algunas de las profesoras del movimiento del Arca de Noé. Vea, tenemos hartísimos niños. Daniel y Angélica, bienvenidos. Es la mitad del arca. Bienvenidos. Qué bueno que estemos presencial y que estemos de todas maneras todavía en esta virtualidad que estamos manejando. A los que están en sus casas, bienvenidos igualmente. Y bueno, poco a poco vamos recuperando toda la capacidad. Algunos anuncios para que los tengan ustedes presentes. Todos los días, de lunes a viernes, mientras no sea festivo, estamos de 6 a 7 en nuestro tiempo de alborada de oración. Les estamos invitando, les estamos enviando obviamente a través del chat de la iglesia el link para que ustedes se puedan vincular. ¿Cuál es el énfasis de ese tiempo que manejamos en la alborada? Y es interceder básicamente por nosotros, por la iglesia y por el país. Las personas que nos han ayudado y nos han colaborado siempre saben que estamos haciendo énfasis específicos en oración por el país y por la iglesia. Igualmente los días martes, así sumamos a la alborada el tiempo de ayuno, oración con ayuno, y lo hacemos en horario de 12 de la tarde, y para los que no pueden a las 6 de la tarde tenemos repetición. Entonces de 12 y 6 de la tarde el día martes. El día miércoles ya vamos a comenzar la capacitación. Todos los miércoles tenemos capacitación, es el día de capacitación en la iglesia, así que los esperamos a los estudiantes de la academia los días miércoles, ya vamos a iniciar. E igualmente los días sábados, ustedes saben, tenemos nuestra reunión normal a las 5 de la tarde con transmisión en virtualidad. Los que presencialmente vienen, siempre estamos comenzando 15 minutos antes. Y también vamos a tener a partir de la semana entrante ya la reinauguración de todo el Arca de Noé. Ya hemos vuelto a la presencialidad, solo que toca hacer todo un equipo de trabajo para atender todos los niños. Yo creo que estamos casi que equilibrados entre adultos y niños en esta oportunidad, así que necesitamos todo un equipo de trabajo con los niños. Y vamos a hacer la reunión de bienvenida especial para ellos el próximo sábado. Así que los papás presentes, les invitamos a que nuevamente el sábado los traigan, y los que están virtualmente también nos acompañen el próximo sábado. Para nosotros es demasiado importante la socialización. Obviamente en los colegios, los amigos, los familiares es importante, pero esta socialización tiene un elemento adicional, y es que es el crecimiento paulatino de la espiritualidad. Y eso no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Entonces, bienvenidos a partir del próximo sábado los papás con los niños. E igualmente vamos a seguir trabajando en 3 semanas con todo lo que tiene que ver con células, con grupos celulares de edificación y edificación personal. En esa actividad hemos decidido que hay 3 actividades en el mes que son virtuales y una vamos a hacerla presencial, o sea, nos vamos a reunir 3 veces en el mes virtualmente, y una vez vamos a venir las células a la iglesia para tener ese proceso de socialización. Mientras todo esto se va normalizando, hemos hecho ya un sondeo, y más o menos entre el 60 y 70% de las personas de la iglesia o han pasado o están pasando por esta última ola de COVID. Entonces, a Dios gracias, no ha tenido el impacto que tenía hace 1 año o 2 años. Ha ayudado mucho el aspecto de vacunas, ha ayudado mucho obviamente el que tenga un menor impacto esta última cepa, y poco a poco nos tenemos que ir nosotros adaptando a que es una realidad con la que vamos a estar conviviendo el resto del tiempo. Así que vamos a hacer cada vez más la virtualidad, menos la presencialidad más, pero la sostendremos. De todas maneras es algo que llegó para quedarse con nosotros y lo vamos a aprovechar.
Muy bien, vamos a retomar nuestro tema de febrero. Hace 8 días estaba por fuera de la ciudad y Claudia nos estuvo acompañando. En el mes de enero estuvimos trabajando nuestro énfasis, que es Daniel en el capítulo 11, cuando dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es algo que nosotros en este año a nivel de Senfol queremos hacer, es esforzarnos en seguir sirviendo al Señor. Obviamente las condiciones requieren de un esfuerzo adicional a lo que normalmente hemos hecho, pero también los beneficios y los resultados de eso se van plasmando. Tenemos personas que se han ido vinculando poco a poco, personas nuevas, personas que aún a la distancia están allí conectadas, y obviamente dar el sostenimiento desde el punto de vista de la emocionalidad, la buena gestión emocional, el buen pensar y igualmente el crecimiento espiritual, que son las cosas que nos permiten tener en alto nuestras defensas para combatir toda esta situación presencial. Muy bien, entonces Claudia hace 8 días nos hablaba del segundo énfasis, que tiene que ver con esa última parte de Daniel. Daniel decía que el pueblo que conoce se esfuerza y actúa. Las buenas intenciones solamente pavimentan el camino al infierno. Todos tenemos buenas intenciones, todo el mundo dice, no, yo tenía la intención, yo había pensado, pero cuando no se ejecutan las cosas nos da lo mismo. Entonces hay que pasar de la intencionalidad a la acción. Por eso en este segundo mes de febrero estamos haciendo énfasis en el actuar, en el ir y poner en práctica aquello que, respaldados por ese gran Dios que tenemos, debemos hacer. Y esto implica un orden. Ella hablaba de las prioridades, hablaba de la planeación, hablaba de alguna manera en que nosotros tenemos que ir dándole a determinadas áreas de nuestra vida el mantenimiento y el cuidado. Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con una persona que hemos conocido en nuestro trabajo con empresas hacia afuera de la iglesia, porque es también algo que hacemos, trabajar hacia esos ambientes donde normalmente no se conoce de Dios, pero podemos hacer una incursión y igualmente una afectación de transformación. Y él tiene más o menos unos 50 años, ha sido una persona que se ha ido especializando en la restauración de empresas, o sea, normalmente los puestos que ha ocupado han sido en empresas que están en crisis y su habilidad y capacidad ha sido resolver gran parte de esos problemas. En algunos momentos, dice él, me ha tocado llegar a las liquidaciones de las empresas, pero hacerlo de la manera más saludable, que tanto los proveedores, los clientes y la misma empresa no sufra tanto. Pero ha sido su especialidad. Pero llegó un momento en que se cansó, dice, yo me cansé de esto, yo no le encuentro ya un rumbo a mi vida específico, 50 años, 2 hijos, casado, estabilidad financiera, todo lo tiene, pero de alguna manera como que la pregunta, ¿y para qué todo esto?, afloró ahora a los 50 años. Su papá, cuando él tenía apenas 17, 18 años, intentó un suicidio, se disparó, desafortunadamente para él, no se mató, así que quedó con una lesión mayor, y él, siendo el último de los 3 hermanos, el menor, y estaba siempre con ellos, le tocó asumir esa responsabilidad de cuidar de sus padres, a más de su trabajo, a más de su carrera profesional, y todo eso lo llevó a que él finalmente en su vida hacía lo que debía, y bueno, lo aprendió a hacer. De pronto ahí es que se empiezan a desarrollar esas habilidades en medio de las circunstancias, y es que él le tocó resolver el asunto de su casa siendo muy joven, siendo aún estudiante, y se especializó en eso, en ir resolviendo problemas. Pero es que la vida no se trata solamente de eso. La vida no se trata de simplemente una carrera de obstáculos y que salvarlos y llegar al final de la meta. La vida se trata de encontrarle el sentido y el propósito que Dios tiene. Y entonces, ustedes recordarán hace poco el accidente que hubo en el túnel. ¿Por qué fue tanta la afectación? Si hubiese sido un vehículo a esa misma velocidad, la afectación no hubiese sido menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras el volumen, el peso que trae una tractomula obliga a un mayor espacio para un frenado, y sin frenos y en una situación de velocidad, pues obviamente la única manera de frenar fue todo lo que nosotros vimos con todas las consecuencias que hubo. Cuando uno tiene 50 años, es una tractomula. Y viene con toda la velocidad del mundo. Y cuando uno quiere frenar, muy difícilmente se puede frenar. Hay que hacer un cambio paulatino. Si ustedes miran un avión, entre más grande, más espacio necesita para hacer giros. Una embarcación, para hacer un cambio de dirección, necesita un espacio suficiente para hacer el giro de acuerdo al tamaño. Un camión de estos necesita un espacio suficiente para hacer un frenado antes de colisionar. Un hombre como estos, ¿qué opción tiene?
tiene las mismas opciones de cualquier persona, solo que le va a costar un poco más. Porque es cambiar toda una estructura de muchos años y empezar a encontrarle el sentido y el propósito, que obviamente qué bueno que tiene esa habilidad. Yo le dije, yo quiero aprender de usted a resolver dificultades, porque con 20, 30 años de especialización en eso tiene que ser muy bueno. Pero también quiero ayudarle a encontrarle el propósito y no solamente estar salvando dificultades, sino pudiendo tener realizaciones de vida. Y de eso se tratan nuestras vidas. Ahora, pues de pronto usted tenga menos de 50 años, usted apenas esté comenzando, nuestros jóvenes profesionales, los estudiantes, aún los niños. Ustedes saben que nosotros cuando pensamos en el arca, pensamos en 30 años. En 30 años, estos niños que están allá arriba, en 30 años van a estar sentados aquí conformando las familias dentro de 30 años. Y si les ayudamos a ellos a prepararse adecuadamente, seguramente vamos a quitarnos ese espectro de temor que vivimos socialmente y es ¿cómo será la juventud del futuro? La juventud del futuro será tal y como la preparemos en el presente. Por eso es la importancia de estos procesos. Usted de pronto se encuentra también a veces en la vida preguntándose, y bueno, ¿de mi vida qué? Porque a veces nos encontramos simplemente haciendo lo que nos tocó hacer. Y la idea en la vida es hacer aquello que Dios nos llamó a hacer, no lo que nos toca hacer. Hay mucha gente que actúa en la vida haciendo lo que le toca hacer para sobrevivir, para solventar sus necesidades. Pero qué bueno que aún si eso fuera necesario, lo hiciéramos en aquellas áreas donde nos sentimos realizados y plenos. Y personalmente yo les digo, pues obviamente mi trabajo de estar en esta área de ayudar al desarrollo personal, me da a mí ese espectro constantemente, continuamente. No quiero decir que sea fácil el trabajo, pero qué bueno uno levantarse sabiendo que cada día podemos afectar la vida de una persona, cada día podemos ayudar a una persona a levantarse, a proyectarse, a transformar su futuro. Este viernes tuve la oportunidad de estar comenzando un proceso de preparación matrimonial con una pareja de novios que se van a casar ahora en junio. Todavía existen de ese tipo de personas que se quieren casar. A Dios gracias, pues, a Dios gracias. Y comenzamos ese proceso. Y qué interesante lo que ellos dicen, ¿no? Nosotros no nos imaginamos que una preparación matrimonial es así, porque es una implementación de cómo ellos pueden construir el plano que luego van a construir en su realidad. Ellos van a diseñar lo que va a ser su familia de aquí para allá. Y nos vamos a tomar 2, 3 meses más o menos en esa preparación matrimonial, porque debe ser así. Es que eso va a cambiar el curso de sus vidas y tiene que estar bien preparado para hacerlo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que la planeación, el priorizar en la vida, el de alguna manera atender cada área de nuestras vidas es demasiado importante. Y ustedes saben que como iglesia trabajamos desde la Biblia, pero con todos aquellos instrumentos y elementos que Dios nos da para que podamos encontrar primero el propósito de Dios y poderlo desempeñar en el ambiente en que nos encontramos de la mejor manera. La parte espiritual es muy importante, es la base y fundamento, considero, pero es necesaria para poder desarrollar las otras 2 áreas, mi área anímica, la persona que soy, y también en el ambiente donde estoy. Entonces, por eso cuando hablamos de formar líderes integrales en la iglesia, formamos es eso, personas con una muy buena estructura espiritual, pero que en sus ambientes, tanto familiar, laboral, y en su ambiente físico, dan el 100% de su potencial. De alguna manera, como alguien lo dijo y en estos días lo escuché, es buscar la mejor versión de cada persona cada día. Y en ese trabajo estamos. ¿Cuándo va a terminar? El día que estemos en el cielo. Por eso no importa cuánto tiempo pase, siempre existirá la opción de hacerlo mejor, de mejorar. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a comenzar a estudiar la Biblia, entonces comencemos en Génesis. Usted dirá, ¿Génesis? Sí, Génesis, comienzo, principio. Y qué bueno que cuando Dios hace todas las cosas, deja registro de ello. Mire, es importantísimo. ¿Qué tal nosotros a esta altura del paseo sin un registro escrito? Con tradición simplemente oral. Bueno, el pueblo de Israel la tenía al principio, tenía la tradición oral y muy importante, pasar de padres a hijos. Nosotros en el pasar de los años perdimos mucho esa tradición oral. Y obviamente la experiencia del famoso teléfono roto que jugábamos cuando éramos niños es una realidad. La alteración del mensaje en la medida que pasa de interlocutor a interlocutor, pues obviamente va a distorsionar al final todo lo que se quería del principio. En el caso específico nuestro, el registro bíblico nos ayuda a mantener lo que efectivamente Dios quiso que supiéramos, porque no está escrito todo lo que sucedió, todo lo que se hizo, cómo se realizó,
pero está escrito lo suficiente para que nosotros a través de eso tengamos la experiencia de un Dios que nos enseña a vivir esta vida que Él nos dio. Porque la vida no es simplemente la accidentalidad biológica. La vida es la creación de Dios. Dios crea la vida. Porque hay muchas personas que interactúan desde el punto de vista físico para procrear y no lo pueden lograr. ¿Quién da la vida? Finalmente Dios. ¿Cómo quién la toma? Finalmente es Dios el que la toma. Así que en ese lapso de tiempo entre darla y tomarla, Dios tiene un propósito. En algunos casos muchos años, en otros casos cortos años. Pero cuando esos cortos años o esos muchos años se viven de acuerdo al propósito de Dios, la palabra que se utiliza en los dos es realización. Porque la realización no es la acumulación de tiempo, sino es el cumplimiento de propósito. Entonces ya usted se ubicó en Génesis capítulo 1. Veamos el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración fundamental, porque inmediatamente cuando usted abre la Biblia, y como normalmente uno lo hace cuando quiere comenzar a estudiar algo, comienza desde el principio. Uno ya en la Biblia se encuentra que esto es una creación. Y que si es creación, tiene que haber un creador. O sea que inmediatamente nos conecta en una posición de dependencia de un creador y su creación. Esto no es accidental, repito, y nunca deje que su vida se vuelva una vida accidental, movida por circunstancias. No, la vida de nosotros fue una vida creada. Dios creó los cielos y la tierra. Y ese versículo es un resumen de todo lo que luego desarrolla de manera detallada. Ya después vamos a ver cómo fue que creó los cielos y cómo fue que creó la tierra. ¿Qué hizo en los cielos y qué hizo en la tierra? Pero la declaración inicial es que esto tiene un creador. En algunos casos se estudia el diseño inteligente de ese creador con respecto a su creación. Nosotros somos parte de eso. Hemos venido de una relación de una pareja, pero nosotros, antes que ellos, Dios tenía en memoria nuestra vida. Y eso es lo que declara la Biblia. Nosotros no llegamos cuando nuestros padres decidieron tenernos, sino que fue Dios el que con un conocimiento previo a todas estas cosas permitió que nuestros padres pudiesen concebir. Y como siempre lo he dicho, de pronto uno llegó a veces en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Después de 2 hijos varones esperaban una niña y llegué yo. Entonces todo lo rosado que habían guardado para ese momento tocó cambiarlo. A veces uno como que aterriza en el lugar equivocado. No, de pronto para nuestros padres en las expectativas que se tenían puede ser, pero para Dios no. Dios todo lo tenía fríamente calculado. Esa es una declaración muy importante y así comienza la Biblia. Ahora miremos el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre ha habido una, obviamente, discusión teológica sobre ese versículo. Si Dios creó los cielos y la tierra, obviamente la creación refleja al Creador. Si Dios es perfecto, la creación debía ser perfecta. Pero la descripción que se hace en el versículo es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y normalmente, bueno, digamos la palabra vacía se aplica en el sentido de que como todo va a ser creado, pues obviamente el espacio está abierto, es vacío. Y Dios empieza a crear y empieza a colocar cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento. Pero la palabra desordenada es la que nos deja a nosotros como medio pensativos. ¿Cómo así que si Dios creó los cielos y la tierra estaba en desorden? ¿Acaso Dios es un Dios de desorden? ¿Acaso es un Dios que bota todo al aire y luego empieza a colocarlo en su lugar? No, Dios hizo todas las cosas de una manera sabia e inteligente. Solo que aquí la descripción de desordenada, por eso digo que la discusión teológica se abre. Algunos piensan que allí en medio de esos 2 versículos hubo la famosa rebelión angelical, donde Luzbel con todos esos ángeles que se rebelaron, fueron echados del cielo, vinieron a la tierra y pusieron esto patas arriba. Puede ser, no tenemos un registro ni fílmico ni directo de esa situación. Pero de alguna manera había desorden. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar del orden y el desorden. Aquí había desorden y de alguna forma ese desorden siempre de alguna manera se relaciona con tinieblas. ¿Cómo se siente usted cuando algo no está en orden? De alguna forma uno se siente medio confundido, uno como que se siente enredado. Bueno, personalmente esa es mi experiencia. Yo les he contado que yo necesito tener mi ambiente alrededor en orden para poder tener mi mente tranquila. Cuando las cosas a mi alrededor están en desorden, inmediatamente me empiezo a alterar en ese sentido. Si yo quiero ser efectivo, yo primero tengo que organizar lo que me rodea y ahí sí mi mente tiene que centrarse en lo que quiero hacer. Y eso es importante, porque normalmente el desorden siempre produce eso, tinieblas, y había tinieblas.
Pero lo interesante del versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía allí. Siempre que hay desorden, siempre que hay vacío, siempre que hay tinieblas, hay oportunidad. Eso no es una declaración absoluta, es simplemente la descripción de un estado en un momento determinado. Hay personas que están mal, pero eso no necesariamente declara que van a estar siempre mal. Hay personas que están pasando por un proceso difícil en sus vidas, pero eso no declara que siempre será difícil su vida. Es un estadio de tiempo, es un momento, porque la declaración de Dios para ellos es que las cosas pueden cambiar. Lo que es tiniebla se convierte en luz, y ustedes ya lo saben, ahí en el proceso creativo se dio. Lo que era vacío se llena, y lo que estaba en desorden se organiza. Entonces no importa el momento en que uno esté viviendo, a veces es desorden, a veces es vacío, a veces es oscuro, pero Dios puede transformar todo eso. Y esa es la gran ventaja en esta nuestra relación con Dios, es que Dios va transformando todos esos ambientes que no son declaraciones finales, son situaciones puntuales. Su momento presente no es definitivo, y aún considérelo si es bueno. Porque a veces uno también se puede dormir sobre los laureles, pensar que todo lo bueno que hoy tengo, eso va a durar toda la vida. No, tiene que cuidar, tiene que bien administrar, para que eso se sostenga y obviamente se pueda proyectar. Muy bien, entonces el versículo 3 dice, Dios comenzó y dijo, sea la luz fue, vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y así comienza todo. Dios lo primero que trae es luz, pues obviamente como no es el proceso creativo primero el sol, sino ya el sol viene después. ¿Esta luz de dónde viene? Pues emana de Dios mismo. Dios empieza a colocar todo en orden, para que nosotros nunca digamos que son las circunstancias las que determinan el orden o el desorden, la luz o las tinieblas. A veces la gente justifica en las cosas que suceden las razones de su vida. No, Dios aquí estaba separando las tinieblas porque colocó luz, hizo la luz, separó las tinieblas de la luz y le dio función a cada una. Uno llamó día, otro llamó noche y comienza a funcionar todo el proceso. No me voy a quedar, porque no vamos a estudiar Génesis, solamente voy a mencionar estas palabras vacío, tinieblas, desorden, para nuestro estudio del día de hoy. Después dice entonces, se separó las tinieblas y la luz, y comienza ese proceso. Separó las aguas de arriba y las de abajo. Eso fue lo siguiente que hizo Dios. Y luego separó Dios las aguas de la tierra. Y entonces creó los mares y los continentes. Y después Dios, cuando ya estaba eso en su lugar, entonces creó la vegetación. Y entonces creó Dios los animales terrestres. Y entonces creó Dios los animales acuáticos. Y finalmente en esa expansión del cielo creó Dios las aves para que en ella volaran. Todo fue en orden. Todo fue dado de acuerdo al paso anterior, el paso siguiente. Ya estaban los cielos y la tierra separados y había entonces solamente agua. Dios separa y en la tierra crea los animales terrestres, en el agua los acuáticos y en la expansión dice crea las aves. Todo tiene su orden. Y finalmente dice en el sexto día Dios creó al hombre como el administrador de todo eso. Oiga bien esa palabra que es bien importante. Dios creó al hombre para administrar todo aquello que Dios había colocado en medio de ese vacío, ese desorden y esa tiniebla. O sea que somos responsables de aquello que Dios compuso, díganlo de esta manera, es aquello que Dios hizo, somos responsables de administrarlo. Y allí estaba el hombre. Bueno, sabemos, y no es el tema de hoy, que el hombre desafortunadamente no hizo una buena administración de esto y venimos al caos que todavía hoy día estamos viviendo. No fuimos diseñados para vivir como hoy vivimos. Y no quiere decir que es que la vida sea mala y entonces peguémonos un tiro con un banano, olvídese del cuento. La vida es como es consecuencia de acciones pasadas que tenemos que asumir, pero tenemos la posibilidad, así como al principio, de lo que es vacío llenarlo, de lo que es en tinieblas alumbrarlo, de lo que está desordenado organizarlo. Solo que hay que reasumir la función, administrador. Y ahí sí viene el séptimo día, no el de la televisión. El séptimo día de Dios que dice, y descansó. Y Dios descansó. ¿Qué produce el orden, la luz, la claridad? ¿Qué produce? Descanso. ¿Por qué tanta gente está tan cansada? Y en esta época, obviamente usted lo ha visto, que se ha incentivado toda esta situación emocional de cansancio, de frustración, de desasosiego, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque de alguna manera las cosas no son ni claras, ni son ordenadas, ni son organizadas. Entonces, cuando se trae eso a colación, se trae eso a la vida, inmediatamente es descanso lo que uno experimenta. Dios
no necesitaba descansar. Usted sabe, Salmo 121. No se dormirá ni adormecerá el que te guarda. O sea que Dios no necesita eso. Pero ¿por qué quedó registrado que el séptimo día Dios descansó? Porque todo lo que está escrito es para que nosotros entendamos tanto los procesos como los resultados. Cuando las cosas se dan como Dios las planea, el final de eso es descanso. Uno tiene que levantarse cada mañana descansado. Para eso se diseñó la noche. Para que el mismo cuerpo haga su proceso de autorregulación, descanse, se alivie y al día siguiente esté preparado. El problema es que a veces dormimos pero no descansamos. Una de las cosas que este hombre me decía a los 50 años, me dice, yo duermo bien, pero no descanso. O sea, yo me acuesto y me duermo. Y duermo 4, 5, 6, 8 horas, pero cuando me levanto no estoy descansado. Y yo quiero descansar, yo quiero ya quitarme esta fatiga que he llevado por tanto tiempo. Muy bien. Entonces es necesario empezar a ordenar. Y comenzamos con él ese proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a ordenar las cosas? No es un trabajo que yo voy a hacer, es un trabajo que él tiene que hacer. Porque cada uno de nosotros es responsable de darle orden. Solo que podemos ayudarnos mutuamente con elementos, con herramientas, con consejos, pero cada persona tiene que hacerse responsable de ordenar para experimentar descanso. Muy bien, dejando entonces Génesis como un proceso, no nos dedicamos a estudiar la parte creativa y la parte del diseño inteligente, sino solamente mencionar cómo Dios todo lo hizo en orden. Vayámonos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso decía que la vida que hoy vivimos no necesariamente es la vida que Dios quería que viviéramos. La vida que Dios quería que viviéramos es aquella que se ve en esos 2 primeros capítulos de Génesis, donde Dios tomó lo que estaba en desorden, vacío y tinieblas y lo llenó, Dios le dio luz y le dio propósito a todo eso y colocó al hombre para administrar. Ese era el sentido de Dios para la vida. Pero el capítulo 3 de Génesis nos puso a nosotros en esta condición. El hombre no hizo caso, actuó conforme mejor le pareció y la consecuencia es que tenemos esta situación hoy. Pero Dios en su palabra nos dice, pero aquello que está escrito es para que nosotros entendamos quién es ese Dios que de pronto no vemos, ese Dios que no conocemos porque no lo podemos ver. Yo al menos no he tenido una visión de Dios, no sé si usted la haya tenido, si la ha tenido, felicitaciones. Pero yo no he tenido una visión de conocer a Dios. Estoy descubriendo a Dios a través de lo que Dios permite en su revelación para conocerle. Y entre las cosas que me permite conocer a Dios es su propia obra creativa. Y lo que veo es hermosura, es orden, es un diseño inteligente, es un propósito constante. Eso es lo que yo descubro a través de lo que Dios creó. Lo que es visible me permite entender a un Dios que no es visible. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. A veces la gente dice, pero creer en Dios, pero si uno no lo ve. Si... No, claro, yo no lo veo, pero puedo entender a ese Dios a través de lo que Dios ha hecho, hace y ha prometido hacer. Mi vida es una vida donde el testimonio de Dios es evidente. Yo no puedo decirles a ustedes, no, es que yo cambié, es que un día yo me propuse, un día no. La situación es que un día yo recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, no entendiendo la totalidad de lo que eso involucraba. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo y estos últimos 40 años de mi vida, ha sido ese proceso de transformación y todavía no termina. Y todavía no es excelente. Es un proceso de mejoramiento permanente, excelente en el cielo, terminado cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, lo que sí puedo decir es que la vida de hace 40 años a la vida de hoy es completamente diferente. ¿Quién es el causante de ese cambio? Es Dios. Aún en medio de esos 40 años de errores, equivocaciones, desaciertos en mi vida, Dios todo eso aún lo ha usado, lo ha utilizado. El hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Muchas veces nosotros calculamos, pensamos, planeamos y damos pasos creyendo que es lo mejor y a veces nos equivocamos, pero aún Dios se encarga de enderezar nuestros pasos. Lo más importante es que seamos honestos con Él, sinceros. ¿Yo para qué me pongo a esconderle a alguien ante el cual nada hay oculto? Yo tengo que ser transparente con Él y decirle me equivoqué por intención, de pronto mi intención no era la correcta, o me equivoqué en procedimiento. Tenía una buena intención, pero hice un mal procedimiento.
¿Y qué puedo aprender de eso? Bueno, eso es lo que tengo que cada día asumir, eso es lo que tengo que asimilar en mi proceso de transformación. He aprendido, y bueno, son declaraciones que de pronto sirven, no transforman porque el que transforma es Dios, pero dicen, uno en la vida solamente tiene éxitos y no, aprendizaje. Uno no tiene fracasos, tiene es aprendizaje, a veces doloroso y a veces costoso, pero es un proceso de aprendizaje. El contador que en una empresa comete un error de un número en un momento determinado al transcribir unos documentos y viene una sanción sobre la empresa de $1.000.000. Claro, no fue intencional, pero el error se cometió. Y ustedes saben que esas entidades, como en el caso nuestro la DIAN, no perdonan. Así que a pagar el $1.000.000. Claro, el hombre sabía que ya tenía que entregar su puesto. ¿Cómo lo iban a mantener con una pérdida de ese tamaño en una empresa? Y lo llamaron finalmente a la oficina de gerencia y se sentaron a preguntarle qué había sucedido y él tuvo que reconocer. Fue un error no intencional, pero un error cometido. Y le trajo esta consecuencia a la empresa de $1.000.000. Y finalmente dijo, y estoy listo, bueno, si ustedes me dicen qué tengo que hacer, lo hago, y si me despiden, pues yo lo entiendo. Y el gerente quedó mirando y le dijo, ¿despedirlo? Es lo último que haría. ¿Cómo así? Dijo. ¿Cómo así que sería lo último que haría? Dice, sí, porque es que usted me ha costado ya $1.000.000. Y el proceso de aprendizaje suyo no lo tiene en ninguna otra parte. Así que lo tengo que dejar porque usted ya $1.000.000 me ha costado en aprendizaje. Seguramente esa persona no va a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque aprendió del proceso. Entonces todo esto es lo que Dios nos muestra. Dios se revela para que nosotros lo entendamos y caminemos en pos de eso. Muy bien, 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Dios es un Dios que nos refleja su creación y su creación es ordenada. Y a Dios le gusta el orden y la paz. Mire ese 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Bueno, en 1 Corintios, para que contextualicemos y no saquemos versículos y les demos una aplicación que no corresponde, 1 Corintios es parte de la carta de una iglesia que tiene una gran cantidad de ventajas, que se llaman los famosos dones espirituales. La iglesia de Corinto estaba llena de habilitación de Dios para todos y cada uno de los miembros, solo que el hecho de que ellos no supieran manejar eso estaba generando conflicto. Y entonces ese capítulo 14, especialmente entonces él empieza a hablar de que lo más importante es el amor. Mire el versículo 1 y dice, lo más importante es el amor. No son los dones, no son las habilidades, no son las capacidades, son las relaciones. La relación es lo más importante, entonces ámense. Ahora, como de todas maneras los dones están allí y los dones mal manejados están generando fricción, él empieza a dar algunas instrucciones de cómo manejar esos dones dentro de la iglesia. Y entonces dice que cuando van a profetizar, que se den lugar unos a otros, que cuando vayan a hablar en lenguas, ojalá no haya gente nueva para que no piensen que están locos. Recuerda toda esa instrucción. Pero este versículo lo que nos permite ver dentro de ese contexto es que Pablo dice, es que todo debe hacerse decentemente y con orden. Ahora, ya entendiendo el contexto de eso, saque la lección. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Decentemente, ¿qué implica? Obviamente el proceso relacional. Recuerde siempre esto, las relaciones están por encima de las habilidades y capacidades. ¿De qué nos sirve una persona muy hábil, muy capaz, una persona muy entendida, muy preparada si no tiene buenas relaciones? Entonces las relaciones son importantísimas. Todo debe hacerse dentro del marco del respeto mutuo, pero con orden. Y aquí aparece la palabra orden, la misma palabra de Génesis. La misma palabra de Romanos cuando nos muestra a través de la creación un Dios que es un Dios de orden, porque a Dios le gusta el orden. Ahora mire ahí en el capítulo 14, unos versículos antes, el versículo 33, cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Recuerdan en Génesis 1? Cuando todo fue creado en el orden de Dios, todo perfecto, hubo descanso. Aquí aparece la palabra paz. Porque a Dios le gusta eso. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué Dios quiere en su vida? Paz. Esta mañana en nuestra reunión de célula de los hombres, del movimiento de hombres, que somos 10 nomás, los demás también son hombres pero casados. Esos 10 hombres estábamos hablando y decía uno, es que lo más valioso es la salud, porque está pasando por el COVID. Y le ha dado durísimo. Sí. Cuando uno está atravesando una situación de enfermedad, lo más valioso que uno admira es la salud, y está bien, hay que cuidarla. Pero créame que aún
lo más valioso en medio de una enfermedad es la paz. Porque aún en medio de la enfermedad uno puede tener paz. Cuando uno sabe que todo esto no está fuera de control de las manos de Dios, de pronto de nosotros sí. ¿Dónde, si usted ha tenido COVID, dónde se contagió? Esa es la pregunta más estúpida hoy día. Eso es como cuando uno dice, se me perdieron las llaves, y uno dice, ¿pero dónde las dejó? Pues si supiera dónde, no se estarían perdidas. Y si tengo COVID, no sé dónde, no me pregunte de dónde, porque no sé dónde. De alguna manera, tenemos que nosotros asumir eso de que no sabemos, pero de alguna forma, lo que más valoramos es tener paz. Acuéstese en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En paz. Si usted se acuesta en paz, no solamente duerme, descansa. Y al otro día está listo para arrancar. Hay personas que me dicen, uy, es que no puedo dormir. Yo le digo, yo tengo mi mente tranquila. No le estoy diciendo nada diferente, que revise, ¿no? De pronto es que hay cosas que la tienen embolatada allí en la cabeza, pero es en paz que nos acostamos y en paz dormimos y en paz nos levantamos. Mire que aquí está, Dios es Dios de paz, no de confusión. Entonces yo puedo unir, literalmente puedo hacerlo, que el desorden trae ¿qué? Confusión. El orden trae paz. Y necesitamos vivir vidas ordenadas. Y así podríamos tomar muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de ilustraciones. Tomemos por ejemplo la construcción del templo, ¿recuerdan? David dijo un día, oiga, no es justo que yo viva en un palacio, Dios, el creador y el que me ha dado todo, viva en una tienda. Esto como que no encaja, así que de alguna manera vamos a hacer un cambio. Yo voy a construir para Dios algo digno de Él. Obviamente superaría el lugar donde Él estaba viviendo, que no era malo. Y efectivamente, David le habla al profeta y le dice, mire, yo tengo este sentir en mi corazón. El profeta le pone a decirle, bueno, ¿y usted para qué pone a pensar en eso? Si Dios no le ha dicho que lo haga, no lo haga. Pero es que era el sentir del corazón de David. Si Dios me lo da todo, Dios necesita, merece, quiere seguramente lo mejor de todo. Solo que no lo pide, porque pues obviamente que Dios nos pidiera todo lo que Él quiere sería imposible para nosotros. Pero qué bueno descubrir el sentir de Dios y le dijo, yo quiero hacerlo. Bueno, fue y consultó y Dios dijo, no lo había dicho, pero era algo que yo quería. Y David lo descubrió, así que le voy a dar a David que lo haga. Y le dio los planos, ¿recuerda? Le dio todas las indicaciones, porque no le dijo simplemente hágalo, sino hágalo así, que es diferente. En la vida no hay que vivir como Dios dice. En la vida no hay que actuar como Dios dice. Por eso es necesario preguntarle, y Él seguramente va a decir, me gusta lo que estás pensando y hazlo así. Y entonces a David le dio el plano, no lo desarrolló David, lo desarrolló luego Salomón. Pero si usted mira los recursos, los colores, los materiales y aún los arquitectos, todos fueron escogidos ¿por quién? Por Dios. Lo que tuvo que hacer finalmente Salomón es poner en obra todo lo que estaba planeado y diseñado. ¿Por quién? Por Dios. Y eso nos refleja también a ese Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que por todas partes en la Biblia nos muestra el orden. Ahora, ¿qué es el orden? Una definición de diccionario. Manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio o una determinada norma. Por eso a veces los diccionarios son tan poco consultados, porque uno va a preguntar y uno como que queda a ver qué fue lo que quiso decir. Es sencillo, simple, tener cada cosa en su lugar o tiempo. Orden es eso, es tener cada cosa en su lugar o tiempo. Hay cosas que deben ocupar un lugar y hay actividades que tienen que ocupar un tiempo, un espacio dentro de la agenda del tiempo. Entonces simplemente orden es eso, que cada cosa esté en su lugar. Bueno, yo tengo que ayudarme, yo soy medio olvidadizo, no crean que no. Entonces diseñé con mi esposa, una vez nos regalaron una tabla de esas de picar carne y yo la usé para hacer una cajita y esa cajita la puse detrás de la puerta y ahí coloqué unas argollitas y ahí es donde cuelgo las llaves cada día cuando llego a mi casa. Y cuando voy a salir, ahí las busco. Y siempre están las mismas llaves en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque siempre se dejan en el mismo lugar. Difícilmente yo puedo decir, es que a mí se me perdieron las llaves, no. Una que otra vez se perdieron, pero ya ese problema quedó resuelto. ¿Por qué? Porque hay un lugar para eso. Y así en la casa yo tengo varios lugares para cosas. Mis peticiones más grandes, las imposibles, las que de pronto Dios no quiera contestar, las tengo en una caja de milagros.
¿Recuerdan? Un día lo vimos aquí, hicimos unas cajitas donde metíamos las peticiones que uno considera que son imposibles, ahí las tengo. Y cada vez que se me ocurre algo imposible lo escribo y lo meto ahí. Si se sucede bien, si no, también. Pero cuántas cosas de esas que han estado allí se han vuelto realidad. Cuando yo no creía posible, Dios lo hizo. Entonces cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, eso es el orden simplemente. Ahora en el Salmo 50, versículo 23, voy a leer algo que Dios dice con respecto al orden. Dice, el que sacrifica o alabanza me honrará. Y eso lo hicimos con los que estábamos presencialmente desde faltando un cuarto, con los que se unieron con nosotros virtualmente lo hicimos desde las 5 hasta las 5:15. Tenemos ese espacio por ahora de media hora de nuestro tiempo de alabanza. El que sacrifica alabanza me honra. Queremos honrar a Dios con la alabanza. Y le agradecemos al Ministerio de Alabanza y todo el esfuerzo que siempre hacen porque tengamos un espacio para honrar a Dios. Pero luego agrega, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Usted no va a encontrar, y la salvación no solamente con respecto a su eternidad, sino cómo solucionar aquellas situaciones que están o vacías, o desordenadas, o en oscuridad. Cómo ordenar, cómo llenar, o cómo darle luz a eso, no lo va a encontrar solamente a través de la alabanza. La alabanza es el primer paso, alabe a Dios y hónrele. Y luego dice, y ordene su camino y Dios le mostrará su salvación. A veces la gente se queda en la parte inicial, no es que yo le oro a Dios y yo le bendigo y yo le canto, ¿y qué estás haciendo para ordenar su vida? No, yo sigo cantando, yo sigo alabando, yo sigo orando. Bueno, honras a Dios, pero que veas la salvación solamente cuando tú ordenes tu camino, al que ordenare su camino. Dios no se lo va a ordenar, usted lo va a ordenar. Y usted tiene que tomar esas decisiones de cómo hacer que su camino esté ordenado. Y obviamente ahora vamos a hablar de cuántos caminos no tenemos que recorrer en el sentido, como decía Claudia hace 8 días, de las diferentes áreas. Ella mencionó solamente la vida espiritual y la vida emocional. Pero hay muchas más áreas que la vida espiritual y la vida emocional. Ahora mencionamos un poco de eso, pues no tenemos que profundizar mucho en ello porque en lo que profundizamos siempre es en la palabra de Dios. Y lo que dice aquí el Señor es que Él nos va a mostrar las soluciones y respuestas en la medida en que nosotros tomemos la decisión de empezar a ordenar el camino. A veces yo lo he escuchado, sobre todo en los cursos de finanzas Crown, cuando la gente dice, no, yo tengo miedo de hacer mi presupuesto. Porque es que si hago mi presupuesto me llevo la sorpresa de cuánto debo. Bueno, está bien. Es mejor estar pálido una vez que colorado toda la vida. A veces uno tiene que enfrentarse con una cruda realidad de estoy mal. Pero al que empieza a ordenar su camino, Dios le empieza a mostrar su salvación. Yo he visto testimonios en una cosa muy evidente como es las finanzas. Cuando Dios coge a una persona que la tiene enredada, está vacío, está quebrado, y Dios empieza a restaurarlo porque simplemente tomó la decisión de empezar a ordenarse. Ordenar sus gastos, ordenar sus deudas, darle prioridad al pago, tantas cosas que es necesario en las finanzas, y finalmente Dios lo sacó ¿a qué? Descanso y paz. Y eso es una área que es fácil de medir, porque pues obviamente la parte financiera, pero hay otras en cuanto a las partes emocionales, las partes mentales, que no es tan fácil tener parámetros de medición, pero el beneficio es igual. Cuando uno empieza a ordenar sus pensamientos, cuando uno empieza a ordenar su gestión emocional, cuando uno empieza a ordenar su relacionamiento, obviamente uno empieza a experimentar paz y descanso en su vida. En Colosenses capítulo 2:5. Pablo en Colosenses resalta a la iglesia de Colosa. Si usted mira en el capítulo 2 del versículo 5 de Colosenses, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Miren, dos cosas que normalmente las combinamos también en el Salmo. Cuando hablábamos en el Salmo 50:23, dice, me alegra de oír de ustedes, he escuchado acerca de ustedes. Dos cosas, primero, su buen orden. Su buen orden. ¿Recuerdan en Corintios? Ustedes tienen tantas cosas, pero por desordenados están teniendo caos. Ordenen las cosas y tendrán paz y tranquilidad. Aquí le está diciendo, yo admiro de ustedes, me gozo con ustedes en el orden que tienen. Y luego agrega diciendo, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire que las dos cosas siempre van juntas. Y no riñe la una con la otra.
Tenemos que tener una firmeza de nuestra fe en Cristo, pero igualmente somos responsables de darle orden a nuestro camino. Y es una decisión de cada uno de nosotros, eso no lo hace nadie por nosotros. Bueno, a menos de que, como nos sucede a veces en la infancia, nuestros padres son los que ordenan siempre. Y el problema es que cuando ellos lo ordenan por mucho tiempo, nos acostumbramos a que haya alguien que lo ordene. Y no. Llega el momento en que uno tiene que hacerse responsable, y entre más rápido mejor, obviamente en la medida de la capacidad en el crecimiento. A los niños los ponemos a ordenar ¿qué? Sus juguetes. Saque y juegue con todo lo que quiera, pero luego recoge y hay un lugar específico para que guardes. Eso es orden y le estamos enseñando. Ya a un joven le tenemos que enseñar es acerca del orden. Sí, puedes salir con tus amigos, pero estás de regreso a las 10 de la noche en la casa. Eso es orden. Pero ustedes saben que nuestro mundo hoy día no promueve mucho esas situaciones. Déjelo que haga lo que le bien le parezca. No lo limite, no lo limite. ¿Qué daño tan grande podemos hacer? Porque uno tiene que ir aprendiendo a vivir ordenadamente su vida, hay que ir haciéndolo. En la medida en que demuestre la capacidad de manejar, obviamente se le amplía la posibilidad. Al que es fiel en lo poco, se le pone en lo mucho. Entonces, si me ha demostrado que es fiel en la corta administración, en el principio de su vida, le vamos delegando más, al punto de que llegará el momento en que está capacitado para grandes retos y desafíos, vivir independiente. Estamos recibiendo en este semestre a Sofía, que viene, la hermana de Samuel, que toca la batería, Samuel. Sofía va a estar con nosotros. Acaba de salir de bachillerato, tiene 17 años y va a estar un semestre con nosotros haciendo misión. Va a poner en práctica lo que aprendió en su casa, así que voy a evaluar a sus papás en este tiempo. Porque ya va a vivir ¿cómo? Independiente de sus padres. Y seguramente va a mostrar lo aprendido durante todo ese tiempo. Y usted bien sabe, y eso es evidente, cuando uno lleva a una persona a su casa, a mí me gusta hacerlo, en la casa siempre vivimos con alguien, cuando uno empieza a observar, uno empieza a ver la clase de educación que recibió en formación, no información, en formación. Porque muchos papás dicen, pero yo le dije, le informaste, pero no lo formaste. Le dijiste lo que había que hacer, pero no le ayudaste a que lo hiciera. Recuerde, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. No solamente conocer a Dios, sino esforzarse y actuar. Muy bien, esa evidencia de cómo actúa nos dice cómo fue el proceso de su formación. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Que nosotros, en la medida en que avanzamos en nuestra fe, y eso le dice Pablo a la iglesia de Colosa, yo sé la fe firme que ustedes tienen, les ha llevado a que ustedes tengan un buen orden en su camino. Su vida debe ser una vida que refleje la fe que tiene. Que cuando la gente lo vea diga, ¿sabe que su vida es una vida de orden que me inspira, me motiva, me anima? ¿Me podría usted ayudar? Sí. ¿Y cuál es el fundamento? Ahí es cuando nos dan la papaya. Yo hablo con mucha gente que no es cristiana y no llego con 4 leyes espirituales de una. Llego con muchas herramientas y elementos que podemos mostrar, y cuando la gente me hace la pregunta, ¿y de dónde viene todo eso? Me da el papayazo, porque como hacen la pregunta yo tengo que responder. Y entonces me dicen, ¿de dónde viene eso? Mire, es que yo soy cristiano, yo tengo estos principios, estos valores, esto. Le quitamos esa prevención que muchas veces la gente tiene de la palabra cristiano y le empezamos a mostrar que ser cristiano es una persona que puede vivir una vida en orden y con gran satisfacción y realización. Entonces tengamos en cuenta eso para nuestro diario vivir. Ahora una pregunta, Claudia les dejó como 20 hace 8 días. Me imagino que todavía están resolviéndolas. Bueno, yo soy un hombre de fe, yo creo que usted se quedó resolviéndolas, qué fue lo que me dijo Claudia que hiciera, que no hiciera. Yo le voy a hacer solamente una pregunta, ¿qué es más fácil, el orden o el desorden? ¿Es más fácil el orden? ¿Cuántos años tiene mi señora? Sí. ¿91? 91 años, imagínense. ¿Esta mujer es de admirar o no? Yo digo a veces, aquí los jóvenes que, uy, no está lloviendo, yo no voy, 91 años de aquí sentada. ¿Eso refleja qué? Prioridades. ¿Recuerda hace 8 días? Prioridades en la vida. Esto no se trata de cuando yo tengo ganas, de cuando a mí me parece, no, prioridades. Tengo como prioridad buscar a Dios y siempre está así como la ven, bien puestecita, elegantica. Aunque a veces los hijos no vienen, pero ella sí. ¿Sí o no? Chéverísimo. 91 años, es más fácil el orden, cuando yo me acostumbro a él. Cuando uno empieza al principio es complicado, difícil.
Pero cuando uno se va acostumbrando, el orden es fácil. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo. Y entonces uno vive la vida tranquilo. Por eso mi agenda, yo todavía uso una agenda, no la misma, pero uso el mismo modelo de cuando comencé mi vida cristiana. Nosotros tenemos una agenda que trae los 7 días de la semana y las horas, y yo diseñé para este tiempo mi agenda y la tengo allí todos los días lleno lo que tengo que ir haciendo cada día de la semana. Está ordenada mi agenda. A veces me cuesta trabajo cumplirla, porque es que a veces uno dice, uy, me gustaría en este momento, pero no, el orden es este, el orden es. Y por eso se pueden hacer muchas cosas. A mí la gente me dice, es que usted está muy ocupado. No, yo no estoy muy ocupado, yo siempre tengo tiempo. Dígame cuándo quiere hablar y hablamos. Lo que sí es que usted no me va a encontrar desocupado. Porque cuando hay tiempo ¿para qué? Para algo más. Y cuando me queda algún tiempito me dedico a hacer rompecabezas, ayudarle a mi hija con las matas. Sí, también tengo eso, porque es que el equilibrio en la vida es necesario. No todo es producción. También hay momentos de gran satisfacción cuando vemos que los famosos pimentones por fin dieron fruto. Usted sabe que en mi casa me toca entrar con machete porque mi hija se dedicó en pandemia a cultivar todas las matas que había. El problema de la pandemia es que la gente empezó a hablar con las matas. Lo crítico sería que las matas hablaran con nosotros, pero bueno, de alguna forma, todo ese proceso es un proceso también de equilibrio, y a veces lo tengo, no crean que no lo tenga. Entonces, no me digan que usted está muy ocupado, sí, no me va a encontrar desocupado, pero siempre tengo tiempo. Si usted me dice a qué horas nos vemos y nos reunimos. Y esa es la vida que Dios nos ha permitido, porque es más fácil el orden cuando yo me acostumbro a él. Obviamente llegar a acostumbrarse al orden es difícil. Ustedes saben que por la segunda ley de termodinámica, la ley de la entropía, todo tiende hacia el desorden. O sea, cuando no hay una intencionalidad de cambio, todo tiende al desorden. Si usted deja su jardín sin cuidar, lo normal es que salga maleza. Pero si usted se dedica a cultivar, a guardar, usted lo va a ver ordenado, organizado. Tiene que haber una intencionalidad para cambiar la ley de la entropía. Y esto sucede en todas las áreas de la vida de uno. Todas las áreas de la vida de uno tiende a, si no le doy mantenimiento, a estropearse. Y hablando con este hombre de 50 años en esta semana, me dijo, ¿sabe qué? Es que yo a la vida espiritual no le he dado mucho cuidado. Y lo único que hice fue representar esas 3 gráficas, recuerda las 3 bolitas que nosotros usamos para decir el cuerpo, el alma y el espíritu. Y le dije, el espíritu no es más importante, el espíritu es un área tan importante como el alma y como el cuerpo. Y él mismo dijo, yo le he dado mucho tiempo a mi cuerpo, a mi alma, pero a mi espíritu no. Ahí es parte del problema que tienes. Dale cuidado a tu cuerpo como le das a tu alma, a tu espíritu, y seguramente vas a encontrar el equilibrio que necesitas y estás buscando. No va a ser de un día para otro. Yo creo en los milagros, sobrenaturales sí, pero soy consciente de que Dios es un Dios de procesos. Dios, el primer día de la creación pudo decir, hágase todo, y todo se hizo. Pero Dios dijo el primer día, sepárese las tinieblas de la luz. El segundo día dijo, pongamos el día y la noche. El tercer día dijo, pongamos el sol y la luna. El cuarto día, Dios hizo procesos. Y eso es lo que Dios nos pide que nosotros tengamos en cuenta. Hagamos los procesos que necesitamos. ¿Cuál es el paso que usted va a dar esta semana? ¿Qué va a empezar a poner en orden? En 8 días voy a referirme a algunas áreas adicionales a las que Claudia mencionó acerca de la vida espiritual, la vida emocional. Vamos a tocar otras áreas, muchas áreas, pero en todas ellas hay que ir ordenando el camino. Ahora, obviamente no hay que decir, bueno, me voy a dedicar a la parte espiritual, o me voy a dedicar a la parte laboral, o me voy a dedicar a la parte económica. No, tiene que dedicarse integralmente, solo que hay que darle prioridad en la acción a algunas cosas, para que vaya usted encontrando el equilibrio. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dejar hasta allí. Les agradecemos a ustedes, los que están aquí presentes, a ustedes los que están allí en su casa, que sigamos siempre conectados, buscando nuestro crecimiento espiritual, pero también darle orden a nuestro camino. Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer y bendecir. Tú eres un Dios que nos enseñas a conocerte. Y cuando nosotros descubrimos en lo que nos es posible conocer de ti, descubrimos la opción de un Dios que puede transformar el vacío, que puede transformar el desorden, que puede transformar la tiniebla o oscuridad en luz, en plenitud y en orden. Y eso es lo que con el pasar de los años nosotros hemos vivido. En muchas áreas de nuestras vidas tú has ido colocando orden, pero todavía somos materia en proceso.
ninguno de nosotros, Señor, por poco, mucho tiempo que llevemos en esta experiencia contigo, podemos decir que ya nuestra vida está controlada, está en orden. No, eso es falso, Señor. Hemos aprendido y estamos poniendo en práctica, pero aún necesitamos ser más disciplinados, ser más intencionales, para que cada cosa o cada actividad tenga su lugar y tiempo. En este segundo mes, en este énfasis dentro de este año de esforzarnos porque conocemos a nuestro Dios, queremos actuar. Y esto es empezar a tomar decisiones sobre áreas que tenemos que darle el direccionamiento adecuado. Gracias porque tú nos has dado una promesa en el Salmo, cuando dices en el Salmo 50, al que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación. Sé que lo único que necesitas de nosotros es disposición. Y no es solamente estoy dispuesto, sino en la disposición la acción. Voy a comenzar a hacer los cambios, los ajustes, y tú vas a mostrar tu salvación. No importa qué situación sea la que estemos viviendo. Volviendo a Génesis 1, Señor, allí había vacío, allí había desorden, allí había tinieblas. Pero 7, 8 versículos más adelante encontramos hermosura, plenitud, propósito, realización. ¿Por qué? Porque comenzaste de allí, pero no te quedaste allí. Y es lo que sucede con cada uno de nosotros. Puede que estemos ahí, pero no es una declaración de estado permanente. Es pasajero, es puntual. ¿Qué tanto tiempo voy a estar en esa situación? Todo comienza con ¿cuándo quieres tú comenzar a actuar? Porque en el momento en que te dispongas y comiences a actuar, Dios te va a mostrar la salvación, Dios te va a abrir los caminos. No hay situación en la cual Dios no pueda obrar, no hay situación en la cual Dios no pueda transformar. Dios es un Dios como lo tenemos aquí plasmado para no olvidarlo, para el cual no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y cuando se trata de hallarle el sentido, el propósito, la realización a la vida, no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tus caminos en la mano del Señor. La Biblia así lo dice. Encomienda al Señor tus caminos. Confía en Él y Él hará. ¿Quieres más? Esa es la más grande garantía que podíamos tener. Un Dios que nos dice, encomiéndame, pon delante de mí y confía, yo voy a orar. Y aún más allá de lo que tú puedes imaginar. Porque Dios responde más de lo que podemos pensar, pedir o esperar. Bendito seas. Te alabamos, te honramos, te glorificamos. Gracias por este espacio, gracias por el tiempo de nuestra edificación. Gracias por cada persona que está aquí, gracias por cada persona que está allí, Señor. Bendito seas por todos y cada uno, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Y pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria.
silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Y pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. No se les olvide que tenemos alborada todos los días, 6 a 7 de la mañana, lunes a viernes. Tenemos el ayuno el martes a las 12, 6. Y el próximo sábado los papás, los que están presentes y los que están virtualmente, vamos a hacer la inauguración del comienzo del arca en este año. Así que les invitamos de hoy en 8 días, sábado a las 5 de la tarde, un cuarto para las 5 presencial aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias. Gracias.